Algunas veces durante el trabajo que realizamos con las fórmulas en Excel, cometemos errores que el programa detecta y notifica. En algunos casos, obtenemos resultados que no son los que nosotros estamos buscando. Para esto existe lo que se conoce como auditoría de fórmulas. Estas herramientas nos van a permitir entender mejor si es que hemos cometido algún error, cuál es su causa y cuál es la posible solución. Debemos también entender que existen varios tipos de errores dentro de las fórmulas. Vamos a ver cuáles son las más relevantes. Quiero mostrarte en primer lugar que en este libro, al momento de abrirlo, vas a obtener un mensaje como el que se muestra en pantalla en este momento, donde te dice que hay una o varias referencias circulares. Vamos a explicar un poco más adelante qué cosa es una referencia circular, pero quiero que adviertas que en este archivo existe un error y que tenemos que saber resolverlo. Para poder trabajar dentro del libro, lo que voy a hacer es aceptar. Esto no quiere decir que el problema se haya solucionado, solamente estamos accediendo ahora al libro para poder resolver cualquier inconveniente o error que tengamos en las fórmulas. Primero entendamos dos conceptos que son muy importantes: rastrear precedentes y rastrear dependientes. Cuando una celda tiene un dependiente, quiere decir que esta celda está involucrada en la fórmula de la segunda celda que estamos mencionando. Y cuando hablamos de precedentes, si yo elijo una celda y busco sus precedentes, entonces estaré buscando aquellas celdas que están siendo utilizadas para obtener un resultado en esta primera celda que mencioné. Sé que parece un trabalenguas, pero con un ejemplo te voy a mostrar claramente qué cosa es dependiente y qué cosa es precedente. Miremos acá. Esta celda quiero que veas que tiene como fórmula la suma de varias celdas, desde C16 hasta H16. Entonces, estas celdas son sus celdas precedentes. Preceden a este valor 25.428. Ahora, veamos otro caso. Este valor, ventas de julio, para la tienda Saga Falabella, vamos a ver en qué otras celdas está involucrada. Para eso vamos a elegir la ficha Fórmulas y dentro de este grupo llamado Auditoría de Fórmulas vamos a rastrear sus dependientes. Clic en este botón y te vas a dar cuenta que aparecieron 4 líneas. Esta primera línea que se muestra en la parte superior apunta a esta celda que es el total. Quiere decir que la celda que tenemos acá en C16 forma parte o tiene que ver con la obtención de este resultado de 25.428. Pero no es la única celda donde está involucrada. Esta celda, 3.745, también está involucrada. En esta celda de acá, la flecha te lo indica, en esta de acá, en esta tercera celda. Así es que todas estas son sus dependientes. Ahora vamos a ver qué cosas son los precedentes. Vamos a seleccionar esta celda y como puedes notar en la barra de fórmulas, esta celda se obtiene a través de una suma. La suma de 4 celdas, C20, B20, D20, E20 y finalmente se divide entre 3. Visualmente nosotros podemos identificar cuáles son sus precedentes. C20, B20, pero lo podemos también obtener a través de esta herramienta, rastrear precedentes. Voy a hacer un clic en el botón y te vas a dar cuenta que la celda que habíamos seleccionado tiene esta celda, esta y esta como sus precedentes. Si yo no quiero seguir visualizando más líneas, bastará con quitar estas flechas a través de este botón. Clic y se limpiaron todas las flechas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la celda B24, ¿qué celdas precedentes tiene? Clic en rastrear precedentes y mira, esta línea gruesa significa que todas estas celdas que atraviesa la línea se están tomando en cuenta para obtener este resultado. Como puedes notar, en todas estas celdas se están obteniendo errores, pero no todos los errores son del mismo tipo. Incluso algunas veces encontramos algunas notificaciones que asumimos como error y no lo son. También vamos a ver ese caso.
Entonces, una vez que ya sabes qué es precedente y qué es un dependiente, vamos a explicar cómo podemos empezar a resolver los problemas que se están generando en estas celdas. Primero, analicemos este resultado. Tenemos como fórmula la utilización de la función buscar v. Primer argumento, la celda B22. Pero la celda B22, que en este caso está resaltada con color azul o celeste, no tiene un valor. Entonces, tú lo estás diciendo a Excel, Excel, búscame el contenido de la celda B22 en una matriz. Pero ¿qué valor si B22 no tiene ningún valor? Yo no puedo hacer una búsqueda. Por eso es que cuando obtienes este tipo de error, que es ND, significa no disponible. Vamos a corregirlo y para esto voy a tener que escribir acá algunos de los nombres de los retail. O si quiero ser mucho más productivo, podría generar una lista con todos los nombres de retail. Voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo porque en el siguiente módulo tendremos todo un video acerca de validaciones de datos. Entonces voy a crear mi propia lista teniendo como origen todos los nombres de retail. Acepto y ahora puedo elegir cualquiera de los que yo deseo. Con este botón despliego y elijo por ejemplo Ripley. Pero acá hay todavía un error si es que elijo por ejemplo Saga Falabella. Elegí Saga Falabella pero me está indicando que el resultado es 28.159, lo cual no es correcto. Este monto pertenece a Plaza Vea. ¿Y por qué se está dando este error? Porque la función buscar v tiene un último argumento que es opcional. Se llama rango. Y rango lo utilizábamos para indicarle a Excel si es que queremos coincidencia aproximada o exacta. La queremos exacta, por lo tanto, falso o también podríamos incluir 0. Ahora sí, el resultado es el correcto. Siguiente error, un error de tipo referencia. Evaluemos. Otra vez nos están diciendo que busquemos con la función buscar v. Entonces, vamos a analizar. Primer argumento dice valor buscado y está referenciando a una celda. Está bien, bueno, no es lo más recomendable utilizar valor buscado como una celda dentro de la matriz de búsqueda, pero va a funcionar. Segundo argumento, la matriz también se está seleccionando de forma correcta. Tercer argumento, el indicador de columnas nos dice que obtengamos información de la novena columna. Pero un momentito, si tú analizas este grupo de columnas o matriz, tiene no 9, sino 8 columnas. Entonces, cuando tú estás queriendo obtener un valor de la novena columna, entonces estás referenciando a algo que no existe, porque la matriz tiene 8 columnas nada más. Las puedes contar, mira, tienes nombre, julio, agosto, así hasta total, solamente 8 columnas. Entonces, a lo mucho yo podría acá poner 8, porque me están pidiendo el monto de ventas de diciembre en Saga Falabella. La coincidencia, no te olvides que tienes que indicarla. Voy a poner 0, porque si no, Excel va a asumir que estás queriendo utilizar coincidencia aproximada y eso no es cierto. Presionamos Enter y obtenemos el valor que queremos. Para poder diferenciar estos dos resultados voy a cambiar acá y voy a elegir Iraoka, por ejemplo. Un tercer error, la división entre 0. Este es un caso típico y tú sabes que matemáticamente dividir entre 0 te va a generar un valor indeterminado, que normalmente se asume como un error. Entonces, si nosotros analizamos el contenido de esta celda, estamos sumando todo este rango celeste, pero lo estamos dividiendo con esta celda I21 que está vacía. ¿Cómo podríamos dividir la suma de un rango entre una celda vacía? Eso nos va a generar un error. Así es que yo lo que voy a hacer es, en esta celda, voy a calcular la sumatoria de todos los totales. Eso lo puedo obtener fácilmente dentro de la ficha inicio y el botón de autosuma. Presiono Enter y ahora sí me está dando un porcentaje que lo puedo convertir en este caso al formato adecuado que está acá.
Y listo, ya tenemos este problema resuelto. Y por último, veamos el caso de la celda con el error de tipo valor. Analizando su contenido, nos vamos a dar cuenta que estamos sumando 4 celdas, pero la celda roja tiene como contenido un texto. Estamos sumando 3 celdas con valores numéricos con una celda que contiene texto. Y eso en Excel te va a generar un error de tipo valor, porque estamos utilizando un valor que es incorrecto para la suma. Así es que vamos a solucionarlo fácilmente quitando esta referencia y ahora sí solamente estamos considerando valores numéricos para este cálculo. Al principio habíamos visto que nos generaba un error de tipo referencia circular. Tú sabes que todas las fórmulas que nosotros creamos las almacenamos en una celda. Entonces, si yo quiero almacenar en una celda una fórmula que dentro de esa fórmula contiene a la misma celda, entonces se está referenciando a sí misma. Imagínate que en la celda A5 yo escribo una fórmula que diga igual a A5 más 8. Entonces, esa celda se está sumando a sí misma y está almacenando el resultado en la misma celda. Eso es una referencia circular. Eso generaría una secuencia infinita de cálculos y haría que nuestro computador probablemente colapse y, como sucede en muchos software de programación, la rutina simplemente se detenga y la computadora no responda. Entonces, lo que hace Excel es simplemente bloquear este tipo de cálculos y te indica que estás cometiendo un error de tipo referencia circular. ¿Y cómo los podemos identificar? Dentro de la ficha fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, tenemos este botón que dice comprobación de errores. Voy a desplegar y dentro de referencias circulares me está diciendo que en la celda K16 tengo una referencia circular. Vamos a hacer un clic, te dirige directamente a esta celda y vamos a analizar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula en esta celda es sumar cada una de las celdas que estoy mostrando con el mouse, pero también está sumando a K16. ¿Cómo es eso? Claro, te está diciendo que en la celda K16 sumes varios valores, incluyendo el mismo K16. Entonces, ahí está generando ese bucle del que estábamos conversando. Voy a borrarlo y ahora te das cuenta que el cálculo ya genera un valor correcto. La próxima vez que abras este archivo, luego que lo guardes, ya no vas a encontrar esa notificación que vimos al principio de este video. Pero esto no queda ahí. Tenemos todavía más herramientas para realizar auditoría de fórmulas. Veamos el caso de evaluar fórmula. Yo tengo en esta celda claramente un error de tipo división entre 0. Dice 15 entre 0. Esa es su fórmula. Así es que yo voy a evaluar. Con este botón yo puedo empezar mi evaluación. La evaluación inicia subrayando esta operación, 15 entre 0. Vamos a evaluarla y te vas a dar cuenta que acá ya te está apareciendo el error. Reinicio, vuelvo a mostrar, 15 entre 0 es lo que voy a evaluar y el resultado división entre 0, error. Para corregirlo simplemente tendría que cambiar el denominador, 0 por cualquier otro valor. Y este es un caso típico. Mira, todas las celdas, exceptuando la segunda de este rango, tienen la misma fórmula, 1000 por la celda D31. Lo tienes en esta primera celda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Pero en la segunda tienes una fórmula distinta, que es 7 entre D31. Al ser esta fórmula distinta, Excel lo que hace es posicionar este triángulo verde que estás viendo, pero en realidad muchas personas creen que esto es un error, lo cual no es cierto. Si bien esta fórmula puede ser sospechosa y por eso Excel te está poniendo este triángulo, lo que en realidad hace Excel es notificarte, por eso tienes este icono en la parte izquierda cuando seleccionas la celda. Si tú le haces un clic, te vas a dar cuenta que existen varias opciones y en primer lugar tienes fórmula incoherente. ¿Pero por qué incoherente? Bueno, resulta que si tú seleccionas el icono,
te dice que la fórmula de esta celda difiere de las fórmulas de esta área de la hoja de cálculo. Claro, esta es diferente a todas las demás, viste que eran las mismas fórmulas, por eso se obtiene 50 en todos los demás casos. Pero esto no necesariamente es un error, quizás yo quiero calcular en esta celda otro resultado, y eso efectivamente no es un error, al menos no necesariamente. Yo lo comparo con las notificaciones que te suele dar Word cuando haces comprobación ortográfica. Algunas veces, cuando incluyes nombres de lugares, por ejemplo, que provienen del idioma quechua, Word te lo reconoce como si fuera un error ortográfico, lo cual no es necesariamente cierto. Simplemente que el diccionario que contiene Word no reconoce a esa palabra como válida. Pero bien, ¿y qué pasa si no quiero ver este error? Tengo opciones. La primera de ellas es simplemente ignorar el error. Con esto Excel entenderá que no es ningún tipo de error y dejará de mostrar el triángulo. Pero si no queremos repetir esta acción cada vez que nos aparece este tipo de notificaciones, entonces puedo ingresar a las opciones de comprobación de errores. Aparecerá esta ventana y en la parte de abajo tienes reglas de verificación de Excel. En este caso tenemos varias opciones las cuales podemos habilitar o deshabilitar para que Excel notifique o no cuando encuentre cualquiera de estas reglas aplicadas. Entonces voy a quitar esta opción, fórmulas incoherentes con otras fórmulas de la región, acepto y ahora Excel ya no me está indicando que acá hay una fórmula sospechosa. La última herramienta de la auditoría que vamos a ver es justamente la evaluación de las fórmulas, pero paso a paso. Yo acá tengo un error. Como ya vimos en un caso anterior, este error es de valor no disponible. Así es que vamos a ver. Entraré a la opción de evaluar fórmula y vamos a elegir la opción paso a paso para entrar. Clic y mira, en el primer paso están resaltando la celda C36. ¿Ok? Vamos a seguir nuestra evaluación con paso a paso para salir. Te dice acá que la celda en evaluación está vacía. Mira qué pasa cuando hago clic acá. Como está vacía, te dice que el primer argumento sería 0. Para mostrar el resultado de la expresión subrayada, haga clic en evaluar. Ok, vamos a seguir evaluando. Evalúo y mira, acá ya se generó el error no disponible. Si continúo con la evaluación, los dos últimos operandos de suma y de resta van a seguir dando el error no disponible hasta llegar a simplemente mostrarte el error. Cierro y con esto estamos mostrando el por qué aparece este error de no disponible.